hubiese tenido el peso, hubiese tenido la cualidad, el sentido legal y jurídico, las palabras de este exfiscal, si él las hubiese aportado, si él las hubiese dicho durante el proceso y dentro del expediente, quedando asentado, firmado y grabado y escrito. Regresamos con esta entrevista exclusiva para televisión con Franklin Nieves, exfiscal del caso Leopoldo López, Venezuela. De regreso con Franklin Nieves, fiscal 41 nacional, ex fiscal 41 nacional, asignado al caso de Leopoldo López. Continuamos, le preguntaba yo antes de ir a la pausa, ya la orden de detener a Leopoldo, de inhabilitarlo, de aprenderlo, venía desde antes del 14 de febrero, usted está en Táchira, está allá porque presuntamente llegaba Leopoldo López no puede subir al avión, es impedido, no llega, pero la intención era que usted estuviera allá para poder entonces proceder a esta orden de detenerlo, inhabilitarlo, pero no tenía con qué. ¿Qué herramientas le dan y quién se las da? Esas fueron las instrucciones. Recuerde que le estaba manifestando que yo tuve la reunión el día domingo. Sí. Ese mismo día domingo yo retorno a Caracas. Sin embargo, el lunes 10, nuevamente recibo una llamada telefónica del doctor Joel Espinosa, el director general de actuación procesal, quien me ordena pues, que me traslade nuevamente al estado Táchira, porque el ciudadano Leopoldo López se iba a trasladar ese mismo día hacia el estado Táchira para realizar unas asambleas de calle. Yo efectivamente voy a mi casa, busco mi ropa y me traslado conjuntamente con la misma comisión que me había trasladado el día sábado. Y me dicen, las instrucciones precisas eran de que como esta persona iba a propiciar esas asambleas de calle, era que si se cometía algún tipo de guarisma, de delito, se aprendiera al ciudadano Leopoldo López para presentarlo en un tribunal del estado Táchira y dejarlo detenido para procesarlo y sacarlo de ese juego político con una inhabilitación como efectivamente se hizo. De retorno, como no sucedió el traslado del ciudadano Leopoldo López hacia el estado Táchira, yo duré allí el lunes, martes y miércoles. El día miércoles retorno aproximadamente a las 10 de la mañana en el vuelo, en el helicóptero, y llegamos aproximadamente a las 2 y media de la tarde al helicoide. Ahí aterrizamos, me ofrecieron un almuerzo allí en el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y luego el comisario le ordena a una comisión que me llevara hacia mi casa. Cuando voy por los bomberos metropolitanos, yo escucho por radiotransmisiones en la patrulla, unos disparos, y una persona solicitando apoyo. Decía un 62 allá en la clave policial, en la clave policial es un enfrentamiento. Y decían que lo estaban efectuándole disparos y esa situación. Cuando pasamos, porque íbamos cerca de ese sitio, eso era la esquina de Tracabordo, nosotros pasamos aproximadamente a una cuadra y media de ahí. Yo le digo a los funcionarios que llévenme hasta mi casa y se retornan para que ustedes verifiquen su situación, porque le corresponde a ustedes. Cuando estoy en mi casa, a las 4 de la tarde más o menos, los disparos eran aproximadamente 3:45. Y de ahí a mi casa es relativamente cerca. Yo vivo en La Pastora, ahí detrás de Miraflores. Cuando estoy allí, recibo nuevamente otra llamada telefónica del director general, Joel Espinosa, y me dice que me traslade al Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar nuevamente. Yo efectivamente me traslado hacia la sede del Ministerio Público y de allí me manda un motorizado del SEBIN y me llevan a Plaza Venezuela. Estando en Plaza Venezuela, que es donde está la Dirección General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, me entrevisto allí con el general de brigada Manuel Bernal. Allí se encontraba también el diputado Freddy Bernal y otras personalidades.
Cuando me pongo a la orden del general para ver qué era lo que estaban solicitando, que iba a requerir ese cuerpo policial del Ministerio Público, me manifiesta que iban a solicitar unas órdenes de aprehensión. Yo oportunamente le pregunto y le requiero que me permita las actuaciones con las cuales se iba a soportar esa solicitud de aprehensión, mas sin embargo no le pregunto sobre quién iba a pesar esa orden de aprehensión y me dice que no tenía ningún tipo de actas, que las instrucciones que tenía él del presidente Nicolás Maduro, me dijo del número 1, Nicolás Maduro, era solicitar 4 órdenes de aprehensión. Me enseña un papelito. De primero estaba el ciudadano Leopoldo López, el vicealmirante Iván Caratú, el embajador Fernando Gervasi, y de cuarta persona estaba Carlos Vecchio. Yo, observando esta situación, me retiro un poco del general y llamo al director general y le explico la situación, lo que estaba ocurriendo, que no había ningún tipo de acta policial con la cual sustentar una orden de aprehensión. Mas, sin embargo, el doctor Joel me dice que los apoyara. Apoya lo que tú sabes, tu trabajo. Tú sabes lo que puedes hacer allí. Le indicó al general que me facilitara un funcionario, por lo menos para que me hiciera un acta policial. Sin embargo, el funcionario que él me presta no me podía dar la identificación porque trabajaba en contrainteligencia y a él en ese cuerpo policial lo llamaban elefante. Me hace una especie de relato de los hechos y con eso es que yo fundamento en principio la orden de aprehensión. Ficticios los hechos. Sí, algo ficticio que ellos elaboraron allí. Se lo inventaron, ¿no? Ellos inventaron esos hechos en ese momento. Para capturar a estos 4. Para poder solicitar esa orden de aprehensión. De allí luego yo voy a mi fiscalía. Estando ya en el SEBIN, recibo un mensaje de texto del doctor Joel Espinosa, quien me envía el nombre de la juez que iba a conocer de la orden de aprehensión y me manda el número de teléfono. Yo llamo a la juez 16 de control, a la doctora Raleni Tobar, y ella me dice: doctor, lo estoy esperando a cualquier hora que usted llegue, yo lo espero aquí para tramitar la orden de aprehensión. Me trasladaron a mi oficina, allí imprimí la solicitud porque no quería hacerlo en la computadora de esos funcionarios del SEBIN. Y de allí me trasladaron ellos mismos hacia los tribunales. Una vez allí le consigno el documento, la solicitud a la juez 16 de control y le entrego el pendrive con el contenido digital de toda la información. Inmediatamente, no duró ni 10 minutos, me sacó las órdenes de aprehensión, pero solamente contra Leopoldo López. Y me las entrega, yo se las entrego a los funcionarios y me retiré hacia mi casa. Al día siguiente me llama el doctor Nelson Mejía que pasara por su despacho. Y cuando llegamos allí, porque también convocaron a la fiscal Narda Sanabria y a Juan Canelón, que era el fiscal 45 a nivel nacional, que también lo incorporaron en ese caso, y se le comenzó a tomar entrevista a varios funcionarios de seguridad de nosotros, de la fiscalía. ¿Y eso para qué era? Era para poder fundamentar... Para sustentar los motivos, digamos, para poder ejecutar esa orden de aprehensión. ¿Y todos estos que estaban declarando fueron instruidos, fueron preparados para declarar conforme le convenía a la fiscal, en este caso, para poder sustentar esta detención contra Leopoldo? Pero sí, todo era falso. Todo falso, claro. A ellos eran falsos testigos. Falsos testigos porque fueron obligados a declarar de la manera como nosotros queríamos que saliera en el acta de entrevista. Y esto es en el caso de Leopoldo. ¿Pero usted conoce otros casos iguales? Hay innumerables casos donde se han
realizado investigaciones y se han dejado personas inocentes detenidas. Eso no es oculto en Venezuela. ¿Usted sabe que usted sería parte de un delito grave en el contexto internacional? Sí, efectivamente. ¿Es un violador de derechos humanos usted? Efectivamente, yo no estoy, por eso estoy aquí. Yo no estoy evadiendo mi responsabilidad penal. Es una violación sistemática de los derechos humanos. Y yo yo fui fiscal de derechos fundamentales. ¿Pero usted sabía que estaba violando los derechos humanos de un ser humano? Sí, efectivamente se sabía, pero quería era, si yo denunciaba esos hechos en principio, que lo hice, no es que no lo hice, yo manifesté, yo le manifesté. ¿Pero por qué no se retiró del caso? Sí, en la fiscalía no opera la situación de que si uno se retira ya todo queda así. Acuérdese que yo soy un profesional de carrera, yo ya tengo 20 años dentro de la institución y era uno de los personales de confianza de la fiscal general y de todo la directiva. Y usted conoce muy bien a la fiscal Luisa Ortega, ¿no? Sí, sí. Y la fiscal Luisa Ortega está perfectamente bien enterada de todas estas falsificaciones de evidencia en contra al menos de Leopoldo López. Claro, porque ella tiene conocimiento directo de todo lo que acontecía con el caso de Leopoldo López. Y de los falsos testigos también. Porque nosotros enviábamos informe permanente al despacho y de allí a la Dirección de Delitos Comunes, y de allí se le informaba diariamente de lo que acontecía. Incluso la fiscal general tiene acceso directo a mi computadora. Acceso directo. Acceso directo, no hay forma de que ella no supiera que todo esto era armado, que todo esto era inventado, que había testimonios falsos, que le estaban instruyendo a usted a hacer algo que venía desde el número 1, el presidente Nicolás Maduro, pasaba por toda una estructura donde está también Diosdado Cabello, llegaba hasta usted que tenía que ejecutar. Así es. Y ella tiene que estar enterada de todo eso. Tiene que tener conocimiento de todo eso. Déjeme marcar una pausa y regreso para continuar con esto. Esta es una entrevista exclusiva que estamos teniendo hoy precisamente con el ex fiscal Franklin Nieves. Vamos a regresar con esta entrevista en un momento.